Y el día de hoy, que coincide, por cierto, no sé si ustedes tienen la memoria, pero yo lo recuerdo vívidamente, que precisamente fue un martes 10 de mayo del año 1998 que falleció el licenciado, el doctor José Francisco Peña Gómez, en su casa de San Cristóbal. Precisamente el doctor José Francisco Peña Gómez estaba sufriendo de un cáncer de páncreas desde hacía muchos años y en ese momento la nación dominicana se encontraba presidida por el doctor Leonel Fernández Reina, que le había ganado unas elecciones las más apretadas que ha tenido la República Dominicana y las únicas elecciones que se han decidido en segunda vuelta por menos de un 1%, que fue la batalla que se libró entre el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez en el año 94, que fue precedida fue precedida por una, digamos que una contienda muy disputada y donde obviamente el uso de los dineros del Estado, la manipulación, se vio muy claramente utilizada, y donde los acuerdos de aposento entre sectores que tradicionalmente se oponían, pues dieron al traste con un pacto por la democracia. El doctor Joaquín Balaguer pretendía algo tan ilógico y nunca antes visto, como que sencillamente el doctor José Francisco Peña Gómez y él se dividieran el pastel y Joaquín Balaguer gobernara los primeros 2 años y luego de forma eh, poco creíble, manso corderito, teniendo el ejército, teniendo el gobierno y el poder del Estado, él le iba a entregar al doctor José Francisco Peña Gómez en agosto del año 1996. El doctor José Francisco Peña Gómez, una persona que era presidente de la Internacional Socialista para Latinoamérica, vicepresidente para el mundo. La Internacional Socialista, una organización que promueve iniciativas liberales, iniciativas progresistas, y que tenía movimientos muy importantes, no solamente en Latinoamérica, sino como el partido PSOE en España. Pues obviamente se negó a dicho acuerdo porque entendía que para él acceder al solio presidencial tenía que hacerlo ganando unas elecciones democráticas, no por el dedo o por un acuerdo de aposento con el doctor Joaquín Balaguer. Las presiones internas dentro del partido para que él aceptara la presidencia clara y pelada fueron inmensas. Probablemente esas presiones internas fueron algunas de las que causaron que luego en el año 96, cuando el doctor Peña Gómez de nuevo se presentara a las elecciones, ganara en primera vuelta con un 47% frente a un 30-33% de Leonel Fernández, que fue el candidato de la oposición, porque ya el doctor Joaquín Balaguer no se podía presentar a las elecciones. Entonces diera el traste, y en el año 96 el doctor Joaquín Balaguer accedió a presentar un acuerdo con el profesor Juan Bosch y con el doctor Leonel Fernández, aquel acuerdo que se llamó, ¿cómo se llamó? Bendito sea Dios ese acuerdo, ya yo ni me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero era un nombre bien folclórico que tenía. Y uno ver en el Palacio de los Deportes a Leonel Fernández de un lado izarle la mano a Juan Bosch y del otro lado a Joaquín Balaguer era un absoluto absurdo, pero las cosas en política a veces son así, y la extrema derecha y la izquierda en teoría progresista, una izquierda que históricamente precisamente la derecha de Joaquín Balaguer, por ejemplo, había sido acusada de comunismo, de aliarse con Fidel Castro, de ser atea,
en contra de la Iglesia Católica y cualquier otra cantidad de cosas de las que se acusó a Juan Bosch a lo largo de la historia. El Pacto por la Democracia, no, el Pacto por la Democracia fue en el 94. ¿Cómo fue que se llamó? Dios mío, ya me vendrá a la mente aquel acuerdo. Entonces, uno ver a Juan Bosch y a Balaguer juntos por garantizar que Peña Gómez, que la negritud de Peña Gómez y lo que Peña Gómez representaba, que era el absoluto ascenso de la clase popular al solio presidencial, no se llevara a cabo, no tuviese esa posibilidad, pues llevó a Leonel Fernández a la presidencia. El 10 de mayo del año 1998, el doctor José Francisco Peña Gómez, en una iniciativa más de sacrificio de su parte, no lo puedo ver de otra forma, había accedido a ser el candidato a la municipalidad de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, en un momento en que todavía la ciudad de Santo Domingo incluía todos los demás municipios que hoy en día se han subdividido, y su vicesíndico, su segundo al mando, era el legendario merenguero Johnny Ventura. El doctor José Francisco Peña Gómez había sido candidato a la presidencia en el año 90 con el licenciado Fernando Álvarez Bogart, que era tradicionalmente del Partido Reformista y cuyo paso por un partido minoritario del cual él era el líder a unirse a José Francisco Peña Gómez en aquel famoso acuerdo, el Pacto de Santo Domingo en el año 94 y en el año 96, pues fueron, digamos que también una espina más en la memoria de Joaquín Balaguer, que garantizaban que esas traiciones, como él la veía, y el paso de gente que eran de su lado, al lado de Peña Gómez, pues garantizaran que él negociara con el PLD para el ascenso de Leonel Fernández en el año 96. Como en el año 90, José Francisco Peña Gómez había sido su compañero de boleta, había sido el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, en aquel acuerdo o en aquella dupla, como él le llamaba, café con leche, hizo que el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía fuese el sustituto natural que en el año 2000 pudiese alzarse con el solio presidencial, representando al PRD y representando la memoria histórica de Peña Gómez. No hay duda alguna de que la muerte de José Francisco Peña Gómez en el año 98 garantizó el ascenso de Hipólito Mejía en el año 2000. Sin la muerte de Peña Gómez en el año 98, Hipólito Mejía no hubiese sido presidente en el año 2000. Y sin la muerte sin la pugna entre José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer en el año 94 y en el año 96, Leonel Fernández tampoco hubiese sido presidente de la República, porque era una persona que no tenía tradición de liderazgo dentro de su partido. Fue una persona escogida por su intelectualidad, por su trabajo de gabinete, si se puede llamar así, y por haber sido uno de los seguidores, digamos, más cercanos y colaboradores del profesor Juan Bosch, y también le tocó heredar, porque en el año 1994 había sido el candidato a la vicepresidencia con el profesor Juan Bosch. Ya en el año 96 Juan Bosch no se puede presentar. Juan Bosch se encontraba en un estado senil, un estado ya de muy anciano, y como Balaguer tampoco se pudo presentar y quien se presentó fue Jacinto Peinado, y Jacinto Peinado no logró conseguir el apoyo real de Joaquín Balaguer, porque Joaquín Balaguer no iba a aceptar ser segundo de nadie. Y como Joaquín Balaguer no iba a aceptar ser segundo de nadie, no iba a apoyar a Jacinto Peinado, más allá de dejarlo de títere en la boleta. Y Joaquín Balaguer sabía que siendo tercero, realmente iba a ser primero, porque bajo el acuerdo del Pacto por la Democracia del año 94,
se había insertado la figura de la segunda vuelta. Y una segunda vuelta en la cual para usted ganar necesitaba 50 más 1. Por lo cual, si Peña Gómez no ganaba en la primera vuelta con un 50 más 1, quien tuviese el tercer lugar realmente tenía las llaves del Palacio Nacional, y eso quedó demostrado en el año 96, cuando el Partido Reformista negoció con el PLD y vimos aquella figura de ambos presidentes de sus partidos, un partido de izquierda y un partido de derecha, unificados en contra de José Francisco Peña Gómez y el Partido Revolucionario Dominicano. Y también lo volvimos a ver en el año 2004, cuando Danilo Medina, que era el candidato del PLD, se enfrentaba a, mentira, en el año 2000, perdón, cuando Danilo Medina era el candidato del PLD y se enfrentaba a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía real y efectivamente no ganó en primera vuelta, pero tenía un 49% de los votos, 49 y algo por ciento de los votos, pero Joaquín Balaguer se negó a negociar con Danilo Medina. Ya le habían puesto el mote de comesolos a los PLDistas, y Danilo Medina pues tiró la toalla porque dijo: si no tengo el apoyo de Joaquín Balaguer y no tengo el apoyo del Partido Reformista, no hacemos nada yendo a segunda vuelta, y le entregaron la presidencia a Hipólito Mejía y al PRD. José Francisco Peña Gómez, una figura emblemática de la política dominicana de la segunda mitad del siglo XX, fue una de las personas artífices del llamamiento en armas del pueblo dominicano el 24 de abril de 1965. Fue una de las personas artífices de que cuando Juan Bosch se retira del PRD en una de sus históricas rabietas y se va en el año 73, Peña Gómez se queda con el PRD, un PRD diezmado que en el año 74 no se pudo presentar a las elecciones, y Balaguer puso a la Jara Burgos con una Biblia debajo del brazo como candidato para hacer algo, pero ya en el año 78 pues logra articular todo un movimiento que lleva a la presidencia a el hacendado Antonio Guzmán, y vuelve a llevar en el año 82 a Salvador Jorge Blanco, abogado de Santiago, de mucho prestigio en esa condición, y él se presenta como alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Las luchas intestinas del PRD y la falta de entendimiento entre el licenciado Jacobo Magluta y su figura hicieron que el PRD pues se presentara dividido, si se quiere decir así, en el año 86, porque a pesar de que Jacobo Magluta fue el candidato, pues una parte importante del partido no lo apoyó, comenzando por el propio Salvador Jorge Blanco, que entendía que Balaguer le garantizaba mayor tranquilidad, cosa que no fue así, porque tan pronto Joaquín Balaguer accede al poder en el año 86, pues lo acusan a él de corrupción, y la falta de entendimiento entre Salvador Jorge Blanco, presidente de la República, y Jacobo Magluta, que era presidente del Senado y la persona que tenía el liderazgo dentro del partido, si se quiere llamar así, junto a José Francisco Peña Gómez, dieron algo, digamos que representaron a un hecho histórico que ya hoy en día es un hecho muy marcado del Partido Revolucionario Dominicano, y que inclusive lo vemos hoy en día en el PRM. Hay una división muy marcada entre el partido y el gobierno. Esa división entre el partido, las directrices del partido y el gobierno, pues llevaron a que la candidatura de Jacobo Magluta fuese una candidatura fallida, una candidatura que no podía concitar el apoyo de la mayoría necesaria para continuar en el poder el Partido Revolucionario Dominicano, y el regreso de Joaquín Balaguer en el año 86. Salvador Jorge Blanco entendía que el doctor Joaquín Balaguer le representaba a él una mayor tranquilidad, digamos, y fuera del poder, y accedieron a negociar con Joaquín Balaguer, ese viejo zorro, que en el año 86 regresa al solio presidencial, y obviamente pues
digamos que el cálculo le salió en extremo errado a Salvador Jorge Blanco, porque lo primero que hizo Joaquín Balaguer fue acusar a Jorge Blanco de corrupción y digamos que utilizó el librito clásico de Fouché o de cualquier otro de los grandes, digamos, analistas políticos de la historia y garantizó que quemando desde el punto de vista judicial la oposición política garantizaba su consecución en el poder, que de hecho fue así porque Joaquín Balaguer, mediante cualquier cantidad de artimañas, a pesar de todas las crisis económicas, logró sostenerse por 10 años más en el poder, a pesar de ser una persona ya de una marcada edad, octogenario, nonagenario, sin posibilidad visual y en base a artimañas nos gobernó 10 años más. La figura de José Francisco Peña Gómez sigue siendo una figura que marca la historia dominicana aún en el siglo XXI y obviamente se refleja hoy en día porque el partido de gobierno es el Partido Revolucionario Moderno, que es un apéndice, un hijo vástago, si se quiere llamar así, bastardo, perdón, del Partido Revolucionario Dominicano y que, como decía anteriormente, vuelve a demostrar que hay una división muy marcada entre las directrices del partido, a pesar de que el presidente del partido y la secretaria general del partido están en el gobierno, uno en el gobierno central y otro en el gobierno municipal. Es claro que hay una división entre lo que quieren una parte importante de la dirigencia del partido y lo que está pasando en el gobierno, cosa que tradicionalmente no se veía así, ni con el Partido Reformista cuando era Joaquín Balaguer, porque el Partido Reformista realmente no era un partido, era una maquinaria electorera y Joaquín Balaguer siempre tuvo el control absoluto de lo que sucedía en su entorno, ni tampoco sucedió con el Partido de la Liberación Dominicana, porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene unos cuadros dirigenciales y de gobierno donde el comité central y el comité político, que se convirtió en una gran empresa, lo manejaban todo. Hoy esa gran empresa se llama Fuerza del Pueblo y por otro lado tenemos el PLD y aparentemente digamos que esa debilidad del Partido Revolucionario Dominicano, que el liderazgo nato, el liderazgo natural de José Francisco Peña Gómez siempre digamos que pudo lidiar con ella y reconstruirlo una y otra vez, hoy en día no encuentra una salida tan sencilla y probablemente le va a causar grandes problemas en la consecución de una reelección que siempre es la figura natural a la que aspiran todos los políticos dominicanos.